Comenzamos. Hola, buenas tardes. Hoy estamos aquí reunidos para dar paso a la segunda videoconferencia, que en esta vamos a hablar de bradiarritmias y arritmias supraventriculares. En principio, bueno, pues dentro de las bradiarritmias, pues tenemos la disfunción del nodo sinusal. Y aquí, bueno, pues tenemos la bradicardia sinusal persistente, las pausas o paradas sinusales, el bloqueo de salida seno-auricular, la incompetencia cronotrópica y la taquicardia auricular, porque la fibrilación y el aleteo también está dentro de lo que se llama disfunción del nodo sinusal y, por lo tanto, el síndrome de braditaquicardia. Bien, en la bradicardia sinusal, pues todo el mundo reconoce que es cuando el ritmo del corazón va lento, pero el estímulo sale del nodo sinusal y en principio, pues la bradicardia sinusal no tiene ninguna importancia, ¿vale? Es decir, que hoy, por ejemplo, he tenido la consulta de un señor que tiene ya 70 años y dice, yo desde siempre he llevado el corazón lento. Entonces, sí que es verdad que si él está sintomático, no tiene mareos y no pasa nada, pues no habría que no habría que tomar ninguna actitud, que a lo mejor cuando tenga 85 años esa bradicardia todavía es más evidente y da lugar a alguna sintomatología, pues es cuando ya habría que indicar un marcapasos. Bien, la pausa o parada sinusal, pues como podemos observar en este dibujo que es muy gráfico, pues es que de repente el nodo sinusal, que es el que estimula y aparece la P seguida al complejo QRS, pues parece que no sale ningún impulso. Entonces, las pausas de 3 segundos o más son infrecuentes. Y esto justifica la implantación de marcapasos en aquellos pacientes que son sintomáticos. ¿Cuándo son estas pausas también frecuentes? Pues cuando hay un síndrome de braditaquicardia, que es que el corazón en algunos momentos, por ejemplo, va con una fibrilación auricular rápida, y cuando esta taquiarritmia auricular finaliza, hasta que se recupera el nodo sinusal, pues hay una pausa larga, que es la recuperación del nodo sinusal, y entonces ahí pues se ven este tipo de pausas. De acuerdo. Lo siguiente que tenemos es lo que se llama incompetencia cronotrópica. La incompetencia cronotrópica pues está un poco relacionado con lo que antes he dicho de la bradicardia sinusal. Si ese paciente tiene bradicardia sinusal, pero cuando le pones a correr o acelera el paso o hace algún ejercicio, el corazón dentro de lo que cabe se taquicardiza, pues eso es buena señal, ¿vale? Porque la incompetencia cronotrópica es esa incapacidad del corazón de ajustarse adecuadamente su frecuencia en respuesta a un aumento de la actividad física o cambio en las demandas metabólicas. Entonces, ¿qué criterio utilizamos? Pues el criterio que utilizamos es que no alcanzan el 80% de la frecuencia cardíaca máxima esperada. Es decir, que nosotros para hacer la frecuencia cardíaca máxima decimos 220 menos la edad. Y de ahí calculamos el 80%. Entonces, un corazón en situación normal tiene que taquicardizar hasta eso cuando se le pide un aumento de las demandas, ¿de acuerdo? Entonces, cuando no aumenta la frecuencia cardíaca es cuando estamos hablando de una incompetencia cronotrópica, ¿vale? Bien, a continuación hablamos del bloqueo de la conducción auriculoventricular. El bloqueo de la conducción auriculoventricular pues es un trastorno en que los impulsos auriculares son conducidos con retraso o no son conducidos en absoluto a los ventrículos, en un momento en que la vía de conducción AV no está en periodo refractario fisiológico. Entonces, de aquí, pues podemos hablar del bloqueo AV de primer grado, el bloqueo AV de segundo grado, dividido en segundo grado tipo 1 o móvil tipo 1 o Benkeback, y el bloqueo AV de segundo grado tipo 2 o móvil tipo 2. Y dentro de este tenemos el bloqueo 2.1 y luego, en tercer lugar, el bloqueo AV de tercer grado. El bloqueo AV de primer grado, todo el mundo lo conoce y sabemos que es una prolongación anormal del intervalo PR. Concretamente este electro ya lo vimos en la anterior clase
Y si no recuerdo mal, la distancia PR eran 365 milisegundos, casi 400 milisegundos, cuando hemos dicho que lo normal es, o sea, lo que serían 200 milisegundos, que son 5 cuadritos pequeños, ¿vale? Porque serían 0,04 segundos cuadrito 0,2, ¿vale? Entonces, acordaros que también dije que cuando la gente se iba haciendo mayor, se acepta que el intervalo PR puede prolongarse un poco, pero muy poquito, como 0,22 se pone, ¿eh? El bloqueo AV de primer grado, en principio, también a veces nos lo remitís a la consulta de cardiología por ser un hallazgo electrocardiográfico, pero el paciente está sintomático, entonces no hay que hacer nada. En todo caso, sospechar o descartar que debajo, si por ejemplo sea un paciente de 80 años, pues que haya otros tipos de bloqueo más avanzado. Entonces, indagar o buscar o ver un poco qué sintomatología tiene el paciente. Pero así, si solo es aislado y el paciente está sintomático y no hay detrás o en otras ocasiones no se produce otro tipo de bloqueo, pues tampoco hay por qué tenerlo, tenerlo en cuenta, o sea, como una patología grave. Bien, el bloqueo AV de segundo grado tipo 1 o MOVID 1, pues también todo el mundo lo identifica, porque es cuando se va alargando el PR, hasta que aparece una P que no es conducida. Y esto es lo que se denomina el bloqueo AV de segundo grado tipo 1, MOVID 1 o conducta de Benkeback. ¿De acuerdo? Tiene relativa importancia. De hecho, no es indicación de marcapasos, pero sí que nos obliga a buscar en ese paciente si existe mayor grado de bloqueo. El mayor grado de bloqueo ya se produciría lo que se llama bloqueo AV de segundo grado tipo 2 o MOVID 2, y en este caso tenemos PES, o sea, estímulo del nodo sinusal con su P correspondiente, su conducción y su complejo QRS. P, intervalo PR, complejo QRS, y de momento hay una P que vemos que nos acompaña de un complejo QRS porque está bloqueado el paso del nodo sinusal al nodo auriculoventricular. Entonces, esto es lo que se denomina el bloqueo AV de segundo grado tipo 2 o MOVID 2. Y que ya tiene distintas significaciones y es más patológico, y la mayoría de las veces también implica implantación de marcapasos. En este caso, que vemos que aquí 2 P's conducen y una no, pues como de 3, 2 conducen, sería 3, 2. En este caso, en que 3 P's conducen pero una no, pues en este caso sería de 4, 3. O sea, de 4 que hay, 3 conducen, ¿de acuerdo? ¿Y qué ocurriría entonces si tenemos una P que conduce y otra que no conduce? Una P que conduce y otra que no conduce, pues estaríamos en el caso de este electro. Si nos fijamos en la tira, que es esta de aquí abajo, que es donde mejor se ve, bueno, pues esto es lo que se denomina un bloqueo AV de segundo grado tipo 2 o MOVID 2, en que de 2, una conduce y otra no. Es lo que llamamos 2 puntitos 1. Entonces, esta P conduce y da lugar al complejo QRS, pero esta no conduce. Esta P vuelve a conducir y esta no conduce. Entonces, la pregunta es la siguiente. ¿Cómo sé yo que esto es un bloqueo AV de segundo grado 2, 1 y no es un bloqueo completo? Bueno, pues muy fácil, porque un bloqueo completo se caracteriza porque las P's van por su cuenta y los QRS van por la suya, porque son ritmos de escape. Entonces, no hay ninguna relación, ningún patrón en que la P se acompañe de un QRS, quiero decir que se repita. Es decir, que aquí el intervalo PR se mantiene, porque esta P sí que conduce, en esta no, pero en esta sí. Y si fuera un bloqueo AV de tercer grado, en que las P's van por su cuenta, por las P's caerían donde Dios quiera que caigan y no tienen ninguna relación fija con los complejos QRS, que a su vez también caen donde caen. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues esto
aparte de que tiene indicación de marcapasos, pues es un poco pues bonito de decir y distinguir si es un bloqueo de segundo grado o es un bloqueo de tercer grado. En este caso, lo que os he dicho, bueno, pues que este es un bloqueo, es lo mismo, le he puesto la etiqueta de segundo grado, bloqueo 2.1. Entonces, aunque ahora lo veis fácil y decís, ay, mira, pero si está clarísimo, si vemos aquí esta P que conduce, esta no, esta P que conduce, bueno, pues esto hice yo una encuesta de estas que hago yo, a veces anónimas, por la red. Fijaros que puse preguntando, a ver, ¿qué pensáis que es esto? ¿Un bloqueo V de tercer grado? ¿Un bloqueo V de segundo grado tipo 1? ¿El bloqueo V de segundo grado 2.1? Y bueno, pues ya por inventarme otra cosa, puse una bradicardia sinusal y eso que vemos ahí es una onda prominente. Bueno, pues como veis, el 52% de las respuestas fueron correctas, pero el resto pues se decantaron mayoritariamente por el bloqueo V de tercer grado. Lo que quiero decir es que a veces conceptos que cuando explicamos las cosas, para nosotros los que explicamos, creemos que están claros, pues luego se ha visto que no lo tenéis tan asimilado, ¿vale? Porque el 50% de las personas acertaron, pero el resto de las personas tenían una clara duda de lo que era ese electro. Bien, bueno, pues aquí, ahora para que lo veáis, tenemos lo que es el bloqueo V de tercer grado, ¿vale? Entonces, fallo de la conducción al ventrículo en cada onda P. Entonces, ninguna onda P es conducida, con lo que se produce la famosa disociación OV completa, en que tenemos normalmente las frecuencias auriculares son superiores a las ventriculares. Como veis aquí sale P, 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 las auriculares, ¿vale? Mientras que el complejo de salida del QRS, este ritmo de escape, que además este ritmo de escape es muy estrecho, con lo cual esto es lo que se denomina supragisiano. Estos complejos QRS van con su cadencia, pero no tienen nada que ver con la salida de las P's. O sea que cada uno cae donde cae. ¿De acuerdo? Y entonces esta es la diferencia entre esto, que es un bloqueo V de tercer grado. Bien. A continuación, después de estos bloqueos que normalmente, bueno, pues no soléis tener ninguna dificultad en identificarlos, en cuando llegan a urgencias, pues a ver que podemos empezar con isoprenalina, a lo mejor el paciente, pues estamos en fin de semana, le ponemos isoprenalina, leudrina, responde y bueno, lo mantenemos hasta que al día siguiente o se le ponga el marcapasos permanente o bien ya se le pone una sonda transitoria y demás. O sea, normalmente no veo en la urgencia que haya graves problemas para distinguir este tipo de bloqueos, ¿de acuerdo? A continuación, pasamos a lo que se denominan las taquiarritmias supraventriculares. Bien, entonces hay un artículo que a mí me gusta mucho, que recomiendo que os leáis, que es del doctor Almendral, Jesús Almendral, que es un electrofisiólogo conocido aquí en Madrid, y que escribió un artículo en la Revista Española de Cardiología, donde hacía una clasificación de las taquiarritmias supraventriculares. Entonces, él es una clasificación muy sencilla, en que vemos que las taquiarritmias pues las divide en supraventriculares y ventriculares. Dentro de las supraventriculares las dividimos en dos. Cuando el tejido auricular es necesario, y estos son lo que se denominan las taquiarritmias auriculares, donde está lo que todos conocemos, la fibrilación auricular, el flúter auricular, y otra que vemos menos, que es la taquicardia auricular. Y por otra parte, está el grupo en que el nodo AV es necesario y que son las llamadas taquicardias de la unión AV. Y dentro de estas, pues tenemos la taquicardia reentrante nodal y otra taquicardia, que es la taquicardia de la participación de vía accesoria, que en esta charla de hoy no las tocamos, porque son esas taquicardias vía accesoria, pues para que lo recordéis fácilmente, es cuando hablamos del Wolff-Parkinson-White. El Wolff, sabéis que cuando se ve en un electro, pues tiene ese complejo QRS ancho con esa onda delta, pero digamos que lleva un ritmo sinusal, ¿no?
entonces también las personas que tienen Wolf pueden tener taquicardias. Y esas taquicardias, pues, son las que denominamos participación de vía accesoria, ¿de acuerdo? Pero esas las tenemos en los apuntes, pero aquí no las vamos a tocar. Y las otras, las más frecuentes, las que vemos también en la urgencia, son las taquicardias reentrante nodal, que tenemos la forma común o la forma no común. Y bueno, y estas que, bueno, empezando desde el auricular, se llaman taquicardias paroxísticas supraventriculares. Empezamos ahora. Todo el mundo, o prácticamente el 99% de los médicos, distinguimos lo que es una fibrilación auricular. Intervalos, miramos en la tira, que son intervalos RR totalmente irregulares, que no se ve la onda P sinusal, hay ausencia de ondas P, se ven ondas pequeñas irregulares, que se denomina sonda F de fibrilación, y luego, pues como hay una conducción a V de grado variable, pues la respuesta ventricular también es variable y los intervalos RR son variables. ¿De acuerdo? Y lo importante también es saber que el QRS pues tiene una morfología similar al QRS del ritmo sinusal. Es decir, me refiero a que si tenemos un paciente que está en ritmo sinusal con un bloqueo de rama izquierda, pues cuando cae en pues va a estar totalmente arrítmico, pero su QRS pues tiene la morfología del bloqueo izquierda. ¿De acuerdo? Si tiene un QRS en ritmo sinusal que es estrecho, pues cuando cae fibrilación auricular, pues el QRS también será estrecho. Bien. Bueno, pues este es el típico ejemplo que nosotros aquí miramos en la tira y que está rítmico, que no podemos identificar ninguna P sinusal delante del complejo QRS. Y aunque decir, no será la P, o oye, y aquí no habrá una P que se ve aquí, esta, por ejemplo. Bueno, pues cuando no hay que andarse tampoco con más reflexiones. Si vemos que los RR son completamente irregulares y no somos capaces de identificar la onda P sinusal, pues esto es una fibrilación auricular, que en este caso es un poquito rápida. ¿De acuerdo? Bueno, a continuación esta diapositiva es, bueno, un poquito de propaganda. Propaganda pues para dos casas comerciales, fundamentalmente Recordati, que es una casa comercial que apunta a muchas personas aquí en este curso. Entonces, bueno, saber que la fibrilación auricular es la arritmia más frecuente que vemos y que aumenta con el paso de la edad. De hecho, pues quien no, cuando pasan 80 años, tiene fibrilación auricular. Y como es una arritmia que hay que tratar con Sintrom, pues siempre decimos, están las consultas de Sintrom llenas de gente con fibrilación auricular. ¿Vale? Entonces es una arritmia frecuente y que se produce con el paso de la edad y también en el seno de personas que son hipertensas y que tienen su medicación, enalapril, esta que es una combinación del enalapril y el cianidipino, ¿de acuerdo? Y luego esta medicación pues es para también llamar la atención, aunque aquí solo tengo uno, de los nuevos anticoagulantes orales, ¿vale? Sabéis que durante muchos años, coagulaba solo con Sintrom. De hecho, el Sintrom es el que sigue estando indicado en las cardiopatías valvulares y en las prótesis valvulares, pero que cuando ahora hay una fibrilación auricular sin válvulas, más bien pues, aisladas, estamos utilizando ya los nuevos anticoagulantes, ¿vale? Sabemos que los nuevos anticoagulantes, hay 4 nuevos anticoagulantes desde que salió el primero. El primero fue el dabigatran, el rivaroxaban, el tercero fue el apixaban, de nombre Eliquis, y el cuarto es el edoxaban o de nombre Lixiana. Primero dabigatran se llama Pradaxa. ¿Vale? Y que cada uno, bueno, pues tienen pequeñas diferencias que sí que existen y yo pues sí que los tengo etiquetados porque cada uno tiene sus pequeñas diferencias. Entonces que ahora estamos intentando pues pasar en vez del Sintrom a los nuevos anticoagulantes porque son más cómodos. Perdón, es que estoy un poco acatarrada, lo siento. Bien, acordaros que también
para ver si un paciente que tiene una fibrilación auricular necesita sintrón, utilizamos la llamada puntuación de Jazz-Bass. Entonces, en esta puntuación, pues damos a esta serie de ítems unos puntos, ¿no? Sí, insuficiencia cardíaca, disfunción ventricular, hipertensión arterial, la edad mayor de 75 años, ojo, 2 puntos, la diabetes mellitus, el ictus, la enfermedad vascular, la edad entre 65 y 74 años o el sexo femenino. Entonces, estas son las nuevas guías que hay, son unas guías del 2016, donde realmente sí no hay 0 puntos, es cuando no se utiliza ni anticoagulantes ni antiplaquetarios. Hablábamos antes decíamos, bueno, pues ya que no utilizamos anticoagulantes por si acaso, vamos a poner un antiplaquetario en aquel paciente que hubiera tenido algún evento. Bueno, pues ahora, si es 0, no se utiliza ni antiplaquetarios ni anticoagulantes. Si ya tiene una puntuación de 1, pues ya se debe considerar también el uso de anticoagulantes. Y si tiene una puntuación de 2 o más de 2, se debe considerar ya no hay que considerar nada, vamos, hay que utilizar pues los nuevos anticoagulantes o el Sintrón, ¿de acuerdo? De vitamina K. Sabed que actualmente si llevar a cabo poner ningún anticoagulante, estamos haciendo la oclusión de la orejuela izquierda mediante dispositivos, que lo hacen los hemodinamistas, que estos son temas ya muy bonitos, apasionantes, que ya tenemos otra cosa cuando el paciente necesita un anticoagulante, pero que tiene un riesgo de hemorragia muy grande y no los podemos utilizar. Que es lo que pone aquí, que esto LAA pues es, los dispositivos para ocluir la orejuela izquierda, ¿vale? De acuerdo. Bueno, pues a continuación hemos hablado de la fibrilación y ahora pasamos a hablar del flúter. El flúter auricular, pues es una taquicardia generalmente rítmica con un QRS estrecho. El QRS, pues igual que en FA, si es un paciente que ya tenía el QRS estrecho de base, pues cuando caiga en flúter seguirá igual. Y si lo tiene ancho previamente, pues será ancho, ¿vale? Y se produce por una macrorreentrada en la aurícula, que se autoperpetúa en el interior de la misma. En estos casos, por lo común, esta macrorreentrada es en la aurícula derecha, ¿de acuerdo? Y en sentido antihorario. Y esto es el flúter auricular típico común, que conlleva el 90% de los casos. Y luego tenemos un flúter auricular típico no común, que también se produce así estrictamente, las denominaciones son estas. Flúter auricular típico. El flúter típico no común sería también en la aurícula derecha, pero en sentido horario. Y el flúter auricular atípico se produce en la aurícula izquierda. Pero, por experiencia, es verdad que yo estoy con mi compañero, el aritmólogo, y dice, este es un flúter típico, vale, el que conocemos de toda la vida. Y luego decimos, bueno, pues este es atípico, este es no común, pero bueno, estrictamente serían estas 3 denominaciones. Esta mañana he ingresado a una persona para dar una cardioversión, un chico joven, y tenía un flúter que llevaba ya arrastrando desde hace un mes porque le habían visto en otro departamento, le habían empezado con Sintrón. Bueno, pues se dice, pues el que conoces ya, que lo voy a pasar ahora, el de los dientes de sierra, este que tenemos todos en la cabeza, este es el flúter auricular típico común. ¿Vale? El típico. Y cuando no vemos esta morfología de dientes de sierra, pues es cuando hablamos del flúter auricular típico no común. En la anterior, estas ondas de flúter son negativas en cara inferior. Y, por definición, el típico no común, estas ondas Fs, que también aparentan un poco dientes de sierra también, son positivas en pared inferior. ¿Ver la diferencia? Sí, ¿no? Yo creo que sí, que estas son las dientes de sierra habituales, que son negativas,
el común, el que vemos en el 90% de los casos, y el no común, pues también aparenta unos dientes de sierra, se puede ver, aunque la F es positiva en pared inferior. ¿De acuerdo? Y luego ya tenemos ya casos difíciles, que es el flúter auricular atípico, que a veces se nos escapa, porque yo creo que esto, antiguamente había una denominación que se dejó de utilizar porque dijo, ya no se te va a utilizar más, que es eso de, está en fibriloflúter, que seguro que lo habéis oído, que era como, pues no veíamos bien las ondas F de sierra, pero veíamos unas ciertas ondas, así como grandes, tampoco estaba rítmico y decíamos, está en fibriloflúter. Bueno, pues yo creo que esa denominación anterior es el flúter auricular atípico. Y el otro día nos presentaron un caso, bueno, estábamos ahí, pues nada, debatiendo de otras cosas, estábamos en una charla de amigos y vino un médico a decir, pues es que mi suegra tiene este electro y no sé lo que es, porque, bueno, pues mirar, son este tipo de flúter que como no corresponden con el común, pero que si, por ejemplo, miramos aquí en V1, pues vemos unas ondas F, que las vemos aquí, que van a 300, pues este es un flúter auricular atípico. ¿De acuerdo? Entonces, si miras en V1, esto se ve muy bien en casi todos los flúter auricular atípico. ¿Vale? Ejemplo, ¿veis? Igual. Esto, si yo lo veo en tira, pues parece más bien una fibrilación. No veo ni ondas, veo irregularidades, tampoco veo ondas F grandes, pero fijaros en V1. ¿Veis aquí? Unas ondas que esto es un flúter auricular atípico. A ver, a efectos prácticos para vosotros, pues mira, ponerle los apellidos ya es más bien del electrofisiólogo y de lo que queráis saber vosotros y lo que queráis presentar. Pero si viene a la urgencia este paciente que está arrítmico, que está con frecuencia controlada, que antes no lo tenía, pues lo que hago es anticoagularle y mandarle a casa como está frenado anticoagulado. O sea, me da igual quizá ponerle tanto, luego si lo mandáis a cardiología, pues ya podemos llegar a etiquetar lo que es, ¿vale? Pero bueno, eso es lo que digo, efectos prácticos, por lo que veis es que está rítmico, que os puede parecer una FA, que en este caso sería un flúter atípico, pero yo lo anticoagularía y luego lo mandaréis a la consulta como mandamos todos para descartar alguna otra patología, ¿vale? O sea que estoy rizando el rizo porque estamos pues en una charla de electros y hay que rizar un poco también el rizo, ¿no? A continuación tenemos la taquicardia auricular. Ahora ya las cosas se van complicando, ¿eh? La taquicardia auricular se origina en el músculo auricular y no precisa del nódulo auriculoventricular ni de los ventrículos para su mantenimiento. Entonces, en la taquicardia auricular también vemos unas ondas P que están bien definidas con unas frecuencias altas. Y lo característico de la taquicardia auricular es que la onda P tiene diferente morfología y eje eléctrico que la onda P sinusal. Las ondas P suelen estar más cerca del QRS siguiente que del previo y, por supuesto, el QRS también mantiene si es estrecho, ¿no? Entonces, distinguir una taquicardia auricular es difícil. A veces nos equivocamos, es un flúter. La otra, si yo os digo es una taquicardia auricular, pues podría ser una taquicardia auricular, ¿de acuerdo? Pero lo que tenemos que distinguir bien es entre este grupo de taquicardias en las que no participa el nodo auriculoventricular y las taquicardias nodales en las que participa el nodo auriculoventricular. Y a veces, cuando estamos ante una taquicardia que vemos que es supraventricular, pues tenemos un método muy sencillo y va muy rápida y es poner la adenosina. Porque generalmente en las taquicardias supraventriculares donde no participa el nódulo auriculoventricular, en las que participa el nodo con adenosina se quitan, mientras en las que las taquicardias auriculares, o igual que el flúter, la adenosina no interrumpe la arritmia. Entonces, si estamos asustados si estamos asustados no, si vemos en nuestra urgencia una taquicardia con un QRS estrecho, rápida, que vemos que es supraventricular y yo tampoco acierto a etiquetar qué es, pues le pongo adenosina y veo el comportamiento. Normalmente las nodales se quitan
y las que son auriculares pues no ceden y tengo que pasar a otra cosa que habitualmente yo en mi caso, a veces, pues si es reciente, pues cardiovertimos, ¿no? Vale, entonces, estas taquicardias auriculares también hay una clasificación que es difícil ya tipo arritmológica, en la que viendo el electro y viendo cómo es la P, podemos saber de dónde se origina esa taquicardia auricular, es decir, dónde está el foco de esa taquicardia auricular. Bueno, esta es la clasificación más sencilla que he encontrado y esta es la que os he puesto. Y entonces empezamos, hemos dicho, viendo la P. Sabéis que hemos dicho que las P's sinusales son positivas. Bueno, pues si decimos la P, empezamos con esto, es negativa en AVL. Pues cuando vemos una P negativa en AVL, ¿de acuerdo? Pues no es normal. Entonces ya decimos, pues esto ya no es un ritmo sinusal. Sería una taquicardia auricular. ¿Que se origina de dónde? Entonces decimos de la aurícula izquierda. Y luego dentro de la aurícula izquierda, pues dependiendo de cómo sean las dos, las P's en 2, 3 y AVF, podemos saber si se origina en la aurícula izquierda más arriba o más abajo, superior o inferior. Esto es a grosso modo, ¿vale? Porque esto no se pide tanto. Por ejemplo, imaginaros que la P no es negativa en AVL, pues si no es negativa es como si fuera una P sinusal, con lo cual se produce en una zona más cercana al nodo sinusal que está en la aurícula derecha, por eso se produce en la aurícula derecha. Y luego de aquí miramos dónde está en 2, 3 y AVF. Y si es negativa en 2, 3 y AVF, el foco de esta taquicardia auricular está más cerquita, más inferior, porque se está como despolarizando hacia arriba, entonces las P son negativas, ¿vale? Pero bueno, en principio os he puesto esta clasificación para que si tenéis algún electro y queréis identificarlo, lo identifiquéis, pero que esto ya va un poco más hacia el mundo de los electrofisiólogos, en que ven esta taquicardia y dice, bueno, que le voy a hacer un estudio electrofisiológico y voy a hacer una ablación del nodo, del sitio donde está se produce esta taquicardia, pues para saber localizarla, ¿de acuerdo? Bien, por ejemplo, esto que vemos aquí, lo que más nos tiene que llamar la atención es que esto es una taquicardia. Los RR van rápidos y no se identifican las P's sinusales. Porque delante de los complejos QRS no somos capaces de identificar una P que sea sinusal. Y os preguntaréis, bueno, pero por ejemplo, si un chico va corriendo y tiene una taquicardia sinusal, bueno, pues cuando un chico en una prueba de esfuerzo corre y se pone a 200, incluso a 200, se ve la P sinusal precedida del complejo QRS, es decir, no porque vaya muy rápido yo no voy a distinguir las P's. Y sin embargo aquí no hay una ausencia de P's sinusales, con lo cual estaríamos ante una taquicardia que yo diría supraventricular. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué haría? Pues que no tengo claro si es la supraventricular nodal o auricular, aquí porque tengo el apellido. Bueno, pues lo que haría aquí sería poner adenosina y ver qué pasa, qué respuesta hay con este ritmo, ¿de acuerdo? O sea, pero siempre lo mínimo que se pide es que no equivoquemos esto con una taquicardia sinusal, ¿de acuerdo? Luego ya, pues etiquetar más o no, pues tenemos la prueba, como digo, de la adenosina y de ahí pues tiramos adelante a ver cuál es el diagnóstico. Bueno, en este caso decimos esto es una taquicardia auricular con una conducción 2-1, porque hay otra P por aquí dentro, ¿de acuerdo? Y una conduce y otra no conduce, ¿vale? Y por ejemplo, pues lo que os he dicho antes, me dices, pero es que a mí, Ana, esto me parece totalmente sinusal. Pues no, porque si vemos en AVL,
pues aquí vemos que esta P no es normal. Esta P en un ritmo sinusal tendría que ser positivo. Pero sí que es verdad que, bueno, que estoy segura de que a mí en alguna vez se me ha pasado, porque la otra P está aquí, ¿veis? Si vemos la tira, pues es que hay una aquí, otra aquí, otra aquí, otra aquí. ¿La veis, no? Pero si a lo mejor yo solamente viera VF, pues me quedaría tan pancha. Bueno, veo VL, ahí también me mosquearía, diría, oye, pues es que esta P es raro aquí que sea negativa, ¿de acuerdo? Pero bueno, que esto es un mundo bastante difícil. A continuación, hemos hablado de este grupo de taquicardias auriculares, en que tenemos fibrilación, flúter y taquicardia auricular, y ya volvemos a hablar, pasamos al grupo de las taquicardias de la unión AV, las intranodales, las que se quitan con adenosina. Entonces, dentro de estas intranodal, pues el nodo AV está dividido en dos vías, una lenta y otra rápida. La forma más habitual es la forma común en que la actividad baja por la lenta y sube por la rápida. Y por eso, en este caso, la activación de las aurículas y los ventrículos es prácticamente simultánea. Y al ser prácticamente simultánea, no se ve la onda P o bien provoca deformidades en el QRS porque está como un pelín retrasada, que lo diferencian del QRS sinusal. Esos serían las taquicardias de la unión intranodal, las de la unión AV. Y luego tenemos estas que hemos dicho que no vamos a estudiar, que son las de la vía accesoria, en las que pues se estudian en el capítulo de la preexcitación. Deciros que cuando una persona con un Wolf, vamos a decir, hace una taquicardia, la forma más habitual es la ortodrómica, ¿vale? Y en ese caso el QRS es normal, no se observa la onda delta. O sea que nos enfrentamos a un paciente que si no sabe, que aparentemente le estamos viendo una taquicardia muy rápida, pero no estamos viendo esa onda delta, ¿de acuerdo? Y eso es normalmente lo que ocurre, la más frecuente, la ortodrómica. Y dice, entonces, ¿cómo sé yo si esa taquicardia en un chico, pues tiene un Wolf de base? Primero, porque te puede decir él que ya le habían diagnosticado de alguna cosa en el electro, que puede sospechar que puede tener un Wolf, o si no, cosa fácil, también no hay ningún peligro en poner una taquicardia, ojo, de reentrada AV, no en una fibración auricular, sino en una taquicardia, en el seno de Wolf, en ponerle también adenosina. No pasaría nada. Y entonces al abrirse y al revertir a ritmo sinusal, pues veríamos ya la onda delta. Pero no es este el caso, no nos ocupa este caso ahora porque no lo vamos a estudiar. Estamos hablando de las intranodales, del nodo AV, ¿vale? Entonces, dentro de estas nodales, las más frecuentes, que son el 75% de los casos, hay una relación a favor de las mujeres, y lo que hemos dicho que es la más frecuente es la común, que es la atípica, la lenta rápida, el impulso baja por la lenta y sube por la rápida. Y luego hay otra que es no común, atípica o rápida lenta, en que se invierte en pocos casos, en que el impulso baja por la vía rápida y sube por la lenta. Entonces, aquí tenemos como un ejemplo vale más que 1000 palabras, pues tenemos aquí una taquicardia de QRS estrecho, que va muy rápida, va a 150, ¿vale? Que realmente yo aquí no visualizo ninguna P, y entonces lo que ocurre, como hemos dicho, es que se estimulan a la vez las aurículas y los ventrículos, con lo cual la onda P no la vemos porque normalmente deforma un poquito, está ahí como metida dentro del QRS, ¿vale? Porque como es a la vez hacia ventrículos y hacia aurículas, pues esa P cae casi dentro de este QRS. Y por eso
estas se llaman taquicardias de RP corto, porque la P la tenemos aquí. No siempre es fácil identificar la onda P en la taquicardia, debido a que la activación de las aurículas y ventrículos es prácticamente simultánea, y esta onda P es retrógrada y puede quedar oculta dentro del QRS, y a veces nos aparece como una R'1V1. Justo este electrón no se ve, pero a veces aparece una R' aquí que es la P retrógrada. ¿De acuerdo? Entonces, este es el típico ejemplo de una taquicardia reentrante nodal común. Adenosina se quita, ya está. Ya hemos hecho el diagnóstico. Y ahora, 75% de los casos, 80%. Bueno, pues, ¿qué nos quedan las otras? Pues que a lo mejor no vemos ninguna en la vida. La reentrante nodal no común. Hemos dicho que lo habitual es que baje por la lenta y suba por la rápida. En la reentrante nodal no común, rápida y sube por la lenta. Entonces, ¿qué ocurre? Pues ocurre que estas son las que se llaman, lo vamos a ver aquí, taquicardias de RP largo. RP largo, porque esta P es la retrógrada, que tarda mucho en aparecer. Es decir, que esta P es como la que corresponde a la activación, digamos, a la vez de las aurículas y del complejo QRS, pero aparece muy, muy tardía. O sea, esta P no es antes de este complejo QRS, sino que es la retrógrada que acompaña a este complejo QRS. Por eso esta taquicardia, que es preciosa y que una vez que se ve no se olvida, pues es una taquicardia que se llama de RP largo. ¿De acuerdo? Y que nos da el pego porque, bueno, en algún ejercicio, no sé si los estáis haciendo ya, porque hay veces que hasta que no llega esta clase no quiero que hagáis los ejercicios. Pues, primero, una cosa que doy siempre por suspenso es que digáis que esto es una taquicardia sinusal. ¿Por qué? Porque en una taquicardia sinusal, vamos a ver, para las personas que dicen que es una taquicardia sinusal, no puede ser que estas P's que vosotros pensáis, vamos a poner el que lo piensa que es la P sinusal que se acompaña al QRS, porque es que no hay P's sinusales que sean negativas en 2, 3 y AVF, con lo cual esa respuesta ya la doy por suspensa. ¿De acuerdo? Entonces, como mucho sí que es verdad que yo aquí me plantearé la duda sobre si es una taquicardia auricular, que es el algoritmo que hemos dicho antes, ¿vale? Porque a lo mejor no la distingo de una taquicardia auricular. Yo no sé si esto es una P auricular, como hemos dicho antes, o es una P retrógrada. Y a lo mejor si no hemos visto ninguna, pues hombre, podemos hacerlo. ¿Y cómo haríamos el diagnóstico? Pues igual con adenosina. La auricular no se tendría que quitar y habitualmente esta, como es una nodal, se quitaría con adenosina. ¿Vale? Es una taquicardia muy bonita. Este electro además circula por la red como si fuera el único visto en toda la historia de la humanidad, pero es verdad que como hay pocos casos, pues este es el que está así, es el mismo. Y además es de un lactante, ¿vale? Bueno, pues esta es la de RP largo o reentrante nodal no común. Y bueno, ya estamos... No sé si ya estamos llegando casi hasta el final, pero bueno, tenemos también otro ritmo que es el ritmo acelerado de la unión, que luego también lo estudiamos en las taquicardias ventriculares un poco porque pues es un ritmo que se produce en la unión auriculo-ventricular. Como que imaginaros que el nodo sinusal pues está enfermo. Vale, pues, ¿qué es lo siguiente si no estimula el nodo sinusal? Pues el nodo auriculoventricular. Pues es un ritmo que está producido, digamos, a nivel de la unión auriculoventricular, con lo cual no vemos P's. Porque además, si las viéramos, como es el caso, estarían también retrógradas, porque el estímulo se produce justo ahí en el medio, en el nodo auriculoventricular, y se va hacia aurícula y hacia ventrículo, y entonces aparece también un poco detrás del complejo QRS. Y aquí pues lo vemos porque este QRS es un poquito ancho, entonces no es el QRS normal, ¿no? Entonces por eso se llama ritmo acelerado de la unión. Vale, la siguiente diapositiva
Pues esto el otro día pasó, ¿no? Pasó en una de las guardias. Pues que viene un paciente que tenía de base un bloqueo de rama izquierda, que puede ser esto, que cuando se pone con taquicardia, tú lo ves que parece QRS ancho, pero ya lo sabías, y no sabes si esto más bien es un flúter, si es una taquicardia supraventricular. Pues mira, le pusieron adenosina y rápidamente, como el nodo AV se bloquea, pues aparecen estas ondas tan chulas de flúter y ya tienes el diagnóstico. Y al final, pues lo que hacemos en estos casos de estos pacientes es hacerle, si no sabemos cuándo ha caído, un eco transesofágico esa mañana y luego ya le damos cardioversión, ¿vale? Porque así normalmente el flúter recién caído es muy difícil. A lo mejor le has puesto trangorés porque crees que ha caído en esas 24 horas, ¿vale? Nunca revertir algo, nunca revertir una arritmia en la que no estemos seguros que ha caído en las 24 horas anteriores. Ahora mismo, con la facilidad que se hace un eco transesofágico, pues se hace un eco transesofágico y cardioviertes ya con seguridad. Vale, ¿y qué ocurre si es una taquicardia supraventricular intranodal? Pues que cuando le pones adenosina hay una pausa y ya aparece la P sinusal saltando al ritmo sinusal. Y ya por último, porque no tenemos ya más diapositivas, pues esto es como un poquito cómo orientamos nuestra cabeza o cómo nos enfrentamos en una taquicardia que tenemos de QRS estrecho. Habitualmente, bueno, pues QRS estrecho nos asusta mucho menos que taquicardia de QRS ancho, ¿no? Eso es evidente, ¿no? Entonces, bueno, siempre por supuesto si hay una persona que está inestable, que se está hipotensando, incluso con una FA puede estar hipotensándose y eso no se quita, pues eso siempre hay que dar una cardioversión, si dinámicamente. Si esto es lo que suele ocurrir, pues podemos pensar. Entonces, bueno, aquí lo que hace, así como forma sencilla, ¿es una taquicardia regular? Y te dice, no, pues ¿cuáles son las irregulares? Por lo que hemos dicho, o una fibrilación auricular, o una taquicardia auricular o un flúter con una conducción variable. Pero bueno, la princesa de esta sería la fibrilación auricular. Si luego decimos, pues no, es que es regular. Bueno, pues ¿hay ondas P? ¿Hay ondas P visibles? Sí, hay ondas P. La frecuencia auricular, esas ondas, por ejemplo, F, las ondas F de flúter, que corresponden, ¿es mayor que la ventricular porque van a 300? Pues sí, pues es un flúter. O una taquicardia auricular que conduce, taquicardia auricular sin conducción a V. 1-1. Que la frecuencia auricular no es mayor que la ventricular, pues analizamos el intervalo RP y acordaros del RP cortito, que es la taquicardia intranodal común, y la de RP largo, pues la taquicardia no común, intranodal no común. También una de vía accesoria, que es tipo QMEL, estaría dentro de este, pero hemos dicho que de vía accesoria no hablamos. Y no tiene más cosa. Que probablemente es más difícil esta clase, bueno, pues desde un punto de vista electrofisiológico que desde un punto de vista práctico en la que cuando se identifican y llegan a las urgencias, pues habitualmente, pues todo el mundo la sabéis tratar muy bien, desde los médicos que están en urgencias, o los médicos internistas y bueno, pues si no, pues ya sabéis al cardiólogo, ¿de acuerdo? Y bueno, yo sé que esta clase empieza siendo así sencillita y luego con el paso del rato pues se va complicando un poco más, pero esto se basa en ver ejemplos. Y es gracioso porque yo antes los flúteres no comunes, esos que os enseñé antes en la V1, pues yo tampoco distinguía antes de empezar a dar estas clases, pues yo decía, pues un flúter, y luego me he dado cuenta de que ya es que los capto al vuelo y distingo los flúter atípico y que no tiene mayor cosa. Entonces esto, yo lo que he visto es que es una cuestión de entrenamiento. Y entonces cuando ves varios ejemplos y dices, a ver, ¿esto qué puede ser? Vamos a clasificar tal, pues acabáis sabiéndolo, ¿vale? Entonces, nada, os animo a que os entrenéis y veáis muchos electros de estos y bueno, pues nada, no sé si los que estáis escuchando se puede efectuar alguna pregunta o así. O quizás estéis sin micrófono, entonces...
pues antes había como algo aquí para hablar, para escribir, por si queréis escribir o algo. Y bueno, pues, y si no, pues nada, cualquier cosa, pues la preguntáis a través bueno, de las preguntas que me queráis hacer, ¿de acuerdo? Pues nada, ya vamos aquí a dejar la presentación, ¿vale? Os espero en la siguiente videoconferencia.